Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Aquí estamos con nuestro invitado, nuestro colaborador habitual, don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de las últimas noticias, que tienen un carácter político, pero desde luego también económico. Es la victoria conservadora en el Reino Unido, una victoria contra las encuestas, diríamos, porque nadie daba una libra por el Partido Conservador británico. Se hablaban de empates técnicos, incluso de una pequeña distancia a favor del Partido Laborista, y ha ocurrido todo lo contrario. Prácticamente ha conseguido la mayoría absoluta, a un escaño de la mayoría absoluta, el Partido Conservador. Además, en medio de unos debates que en el Reino Unido han tenido muchas similitudes con España, el tema de la vivienda, el tema de la pobreza, con un problema añadido allí de la inmigración mayor que aquí. Pero yo no quiero ir por ahí, quiero ir en la influencia que hubiera tenido eso en los mercados, por volver a políticas de un déficit público brutal. Decía que hubiera llevado, yo creo, a la libra esterlina a una situación complicada, y sobre todo a los mercados europeos a una situación de convulsión. Yo no sé si usted cree que estas elecciones van a tener en el continente, en toda Europa, una influencia positiva o negativa. Yo no lo sé. Bueno, a mí no me cabe duda que tienen una influencia, en este caso, positiva, porque, bueno, a pesar de la crisis, de las situaciones que se han venido viviendo, hay que reconocer que Cameron ha llevado pues una política con unos criterios muy acertados, tanto en lo que se refiere a cuestiones económicas como a sus relaciones, por ejemplo, con Europa, o con sus relaciones con los nacionalismos. Por tanto, para mí no es sorprendente la situación que se ha planteado. Sí hubiera sido sorprendente si se cumplen las encuestas. Sí. Yo no veía ninguna razón para que de pronto el laborismo pues hubiera superado a los conservadores. El caso es que se han equivocado todas las encuestas. Se han equivocado todas las encuestas, porque yo creo que cada día más el ciudadano no manifiesta sus verdaderas... También hay otra cosa. En este momento hay mucha incertidumbre, y en el último momento se puede cambiar el voto, ¿eh? Yo lo estoy viendo, lo que sucede. Y hay un 30%, lo vemos en las encuestas, ¿no? Es en España. Hay un 30% que todavía no se han definido, no se han decantado por ninguna opción, otros que dicen que no votarán, pero que luego votan, y eso pues yo creo que desvirtúa mucho las previsiones. Por tanto, a mí me parece que el hecho de que Cameron haya ganado en esta ocasión es absolutamente positivo. Dice que para el 2017 va a hacer un referéndum para ver si siguen en Europa o si entran en Europa. Yo creo que la tendencia es de reforzar y reforzando Europa, y por tanto me parece que sí, que es positivo. La prueba también está en que los mercados han reaccionado muy favorablemente. Bueno, hemos tenido a principio de semana, unos datos económicos, unos datos, en este caso no era de la EPA, sino de empleo, bastante positivos para Cantabria. Es verdad que cogían en ellos la Semana Santa, que hay un número de contratos de 7 u 8 días grande. Pero en cualquier caso sí es verdad también, por decirlo todo, que marca el 7º mes en una tendencia positiva. Yo no sé si esto apunta, y más que quedarme en estos datos, porque yo creo que las tendencias tienen que ser a largo, si lo que apunta es que definitivamente estamos instalados en una tendencia positiva que podemos ver confirmada en verano, o vamos a seguir viendo oscilaciones. Usted, que está además en los mercados, que está con todo en el colegio de agentes comerciales, hablando continuamente con profesionales, con compañeros, ¿cómo valora estas tendencias? Evidentemente son números, pero luego hay que traducirlo a la realidad. Bueno, la tendencia no se puede negar que es positiva. Ha aumentado notablemente el número de contrataciones, aunque han sido contrataciones, yo diría, la cara
cara oscura de la contratación, y es que indefinidos solamente están siendo el 10%, el 90% son contratos temporales y a tiempo parcial. Pero no hay duda que va mejorando mucho esta situación del paro. Estos 175.000 cotizantes más a la Seguridad Social, pues también es algo evidente, y yo creo que a lo largo de todo este tiempo futuro, verano y demás, esto va a seguir mejorando, sin ninguna duda. Yo creo que esto, que ahora es incipiente, tiene que empezar a notarse en un futuro, porque la realidad es que todavía en este momento se aprecia muy levemente, ¿no? Tanto en el consumo, pues en fin, como en la percepción de la gente. Y sobre todo muy regularmente, ¿no? Con muchas... Efectivamente, bueno, esa irregularidad yo creo que no tiene una base sólida. Lo dicen, por ejemplo, el termómetro de los restaurantes y de la hostelería. Claro, días que están llenos y días que están vacíos. Pero es porque la gente ha cambiado sus hábitos, y ya no el cambio de hábitos no viene dado por un cambio en la economía, sino por un cambio en su situación psicológica, de que dice: hombre, llevamos tiempo amarrándonos el cinturón, hoy vamos a salir. Y hay ciertos días que la gente, yo diría que rompe un poco los moldes, pero la situación económica sigue siendo muy precaria. Es que junto a esos días hay esos días que cae el bache y dice: ¿por qué hoy no tengo gente? Y ayer tenía lleno. Ayer estaba lleno y al día siguiente no hay nadie. No, es eso lo que está pasando. Es la resaca del día. La gente, eso no sucedía antes de la crisis. No, porque había una línea, una continuidad, la gente tenía sus programas yo diría que programaba un poco su vida, su tiempo de ocio, pero ahora no, ahora es un poco: hoy hace buen día, salimos. Y bueno, si hay una noticia, yo creo importante añadida a esta, que es una cosa que usted también ha valorado y que parecía que habíamos vuelto a la mala senda, pero no, se ha recuperado y yo creo que podemos llegar. Es en la balanza de pagos. España está a punto de equilibrar la balanza de pagos. Eso es muy importante. Sí, eso es un dato que, digamos, gastemos al exterior casi lo que a nosotros nos viene y que llegamos a equilibrar cuando antes el déficit era brutal. Eso indica que nuestras empresas están entrando en más competitividad, que somos capaces de colocar en los mercados. Eso sí que es una buena noticia. Sí, hay una razón. Hay que descontar la factura del petróleo, que ha bajado mucho. Hay una razón, que son los costos del petróleo, pero también que se compra mucho menos al exterior, también se está invirtiendo mucho menos en bienes de equipo, que esto ya sabe usted que prácticamente todo es importación. Entonces, esa, bueno, puede ser una señal con dos vertientes, una positiva y otra negativa. Yo creo que sí, que la balanza se está equilibrando porque hay más exportación. Lo que pasa es que son pocas las empresas que exportan. Y las empresas que exportan son competitivas, pero también lo eran antes. En este momento, la empresa exportadora, yo diría que no ha cambiado sus precios al exterior cuando podía haberlo hecho, porque si tenemos en cuenta lo que han bajado los salarios, pues hace que los costos de producción sean muy inferiores. Pero yo creo que ahí es donde la empresa tiene que empezar a actuar de otra manera, y es a tener en cuenta que el trabajo hay que remunerarlo de una manera consecuente. El otro día una organización social a nivel mundial pedía para España un salario mínimo de 1.000 euros, digamos a jornada completa. Unas cantidades, una cantidad que yo considero más digna, desde luego. Yo estoy convencido que el salario mínimo interprofesional hay que subirle. Sí. Hay que garantizar que haya algo más de dinero en el bolsillo de las personas, y sobre todo la dignidad de las personas. Yo creo que en unos momentos, con la inflación controlada, sería un empujón al consumo, vía impuestos, pero también vía tener más dinero en los bolsillos, muy importante. Lo que decía esa organización, que era un poco teoría, pero yo sí me quedo con ello. Es decir, me quedo desde luego desde todo punto de vista a través de la justicia social, pero también me quedo desde el punto de vista de racionalismo económico. Hay que, efectivamente, yo creo que tienen que aumentar los salarios, la gente... en los sectores que se pueda. En los sectores que es posible, y hay sectores en los que sí es posible. Hoy sabemos que
la proyección económica, el desarrollo económico viene muy condicionado por el consumo interno. Y el consumo interno no se podrá desarrollar mientras la gente tenga unos ingresos que no llegan ni a los mínimos para la supervivencia. Hay unos desequilibrios tremendos en el gasto familiar. Están muy bien en este momento los costos de alimentación, porque ya sabemos que eso prácticamente en el mercado mundial, además, están bajando porque ha habido una superproducción. En el Reino Unido, el IVA para los productos alimenticios es inexistente, cero. Claro, es que eso es en otros es mayor que aquí, perdón, en otros es mayor que aquí, pero me parece fenomenal. Eso es funcionar con aquí racionalidad. Solo en productos muy básicos. Claro, no, es que fíjese usted, en rentas de mucho pensionista con 500 euros, no digamos ya estos que están con la renta básica de 300 o el salario mínimo que pueden ser 700 euros, fíjese usted lo que representa para ellos, por ejemplo, un 21% de IVA. Yo por lo menos lo que haría es aumentar esa lista de productos casi con IVA reducido, no, con IVA que los aumentaría a 10, 15 productos más a IVA más que reducido. La política fiscal hay que racionalizarla en ese tema. O sea, hoy pretender recaudar más a base de estos impuestos indirectos que afectan exactamente igual a la renta alta que a la renta baja, pues es muy gravoso, porque dicen, no ha perdido poder adquisitivo las pensiones. ¿Cómo no lo van a perder si el IVA ha pasado a un 10%, si muchos productos del IVA reducido ha pasado al IVA del 21%? Entonces, claro que han perdido poder adquisitivo. Por tanto, yo creo que eso sí hay que racionalizarlo. Luego hay grandes desequilibrios, decía yo, en el consumo familiar, porque hoy es prácticamente insostenible para este tipo de familias el pago de la electricidad. La electricidad tiene unos costos enormes. Y claro, hoy vemos que Endesa ha ganado un 36% más. Bueno, eso es o sea, compartan ustedes ese beneficio. Claro, yo creo que eso ahí sí que, y esto es cuestión de que ahí tiene que intervenir el gobierno. Yo digo, las asesorías de estos expresidentes o exministros en estas empresas tiene su efecto en los beneficios de esas empresas, y eso sí que la gente lo ve como una injusticia social tremenda, ¿no? Por tanto, todo esto hay que racionalizarlo, y estos son los avisos que hoy están dando los ciudadanos cuando se habla de otras opciones políticas. Bien, el Tesoro ha colocado ayer 4.463 millones de euros en bonos y obligaciones, cobrando por ello. Sí, no pagando, cobrando por ello. La verdad es, si es verdad, que si eso nos lo dicen hace 3 años no nos lo creemos. Pues no. Cuando estaba con la prima al 600 y pico por ciento. Eso es una realidad. No, es una realidad. Yo creo que aquí ha habido una actuación muy decidida de Europa y del Banco Central Europeo, y esto hubiera mejorado mucho, como ha pasado en Irlanda, que ya ve usted, la prima de riesgo de Irlanda es menos de la mitad que la nuestra, y ya han devuelto ya todo el dinero del rescate. Quiero decir que aquí, si la banca, si toda esta actuación... Están tendiendo mucho, por decirlo de Irlanda, y un pequeño paréntesis. Lo leía, a jugar sus cartas como país pequeño, tipo intermedio entre un paraíso fiscal y un país de la Unión Europea, jugando al borde de la ley en todo. Sí, somos paraíso, claro, se lo puede permitir un país pequeño. Un país pequeño, lo que pasa es que... El otro día había un artículo sobre eso, que está un poco en el límite de decir, vengan ustedes aquí, que yo les doy solo el impuesto de capitales, solo es el 2%... Bueno, bien, pero mire, quizá eso se le puede permitir Irlanda, que es muy pequeño. Claro, pero mire, los países tienen que utilizar sus recursos y sus posibilidades. Nosotros no podremos competir en gran maquinaria con Alemania, tendremos que buscar nuestras fórmulas, y habrá que permitirlo porque la gente tiene que vivir y el país tiene que salir adelante. A mí me parece bien cómo Irlanda impuso sus condiciones a la Unión Europea, diciendo que ellos iban a seguir con su mismo sistema porque iba a ser la única manera de pagar la deuda y de salir adelante el país. Y lo han conseguido, hay que reconocer que lo han conseguido. También han hecho muchas políticas, que es algo de lo que aquí se dice en Cantabria, pero todo aquí se hace con bastante timidez, en España. Y es que han dado a las empresas, las han permitido instalarse, las han prácticamente regalado los terrenos. Claro, han hecho todo esto. ¿Qué ha pasado? Que grandes empresas y grandes multinacionales se han instalado ahí y están absorbiendo el paro. Ya ve usted, el salario mínimo interprofesional es el doble que el de España, en Irlanda. Y los impuestos a las empresas... Y los impuestos se mueven con un 10%, un 12%, y por tanto se instalan. Lo que sí, a propósito de esto que me decía usted, de
de que están de esta situación, sí, hoy el Gobierno ha emitido ahora fondos ligados a la inflación y, por lo tanto, con rentabilidad negativa. Bueno, vamos con otro asunto ya para acabar el programa de hoy. A mí me preocupa, ¿verdad? Me preocupa porque la sociedad tiene que modernizarse. Y me preocupa que la COE, las organizaciones empresariales, no se modernicen, que no se modernizan nada, muy poquito. Y qué decirlo de los sindicatos, más de lo mismo. Además, hay 2.000 convenios paralizados por la guerra de salarios, por 2 o 3 décimas, porque están uno que quiere llegar al 1% y otro que dice que 0,98, 0 no sé qué. Bueno, a mí me parece, de verdad, a las alturas del país que necesita unos líderes empresariales serios, responsables socialmente, y por supuesto unos líderes sindicales en la misma dirección, a mí me parece que juegan como al gato y al ratón. No se enteran de lo que pasa en el... Yo creo que tiene mucho que ver con las personas que dirigen estas organizaciones. A mí me parece que no están a la altura de las circunstancias. Estamos viendo una organización empresarial, pues, todos los escándalos que se han venido produciendo, con personas de mucho relieve, incluso COE a nivel nacional se tenía de refundar. Esto es, tenía que refundarse y además con criterios completamente distintos. Lo mismo que los sindicatos. ¿No? Y los sindicatos igual. Los sindicatos se han quedado. Y no es por repartir. No, pero sí es que los sindicatos necesitan. Vamos a ver, el trabajador necesita representación. Exacto. Pero necesita una representación adecuada y que mire por los intereses de los trabajadores y además también por los del país. Porque a fin de cuentas tienen que actuar con responsabilidad, mirando la situación y analizando del país y ver hasta dónde se puede llegar. Y esto, si tienen credibilidad y de verdad ejercen liderazgo sobre el trabajador, yo creo que el trabajador español es una persona muy sensata y sabe cuál lo estamos viendo ahora. Ahora me tengo que apretar el cinturón y se lo está apretando, ¿no? Por tanto, yo creo que los sindicatos se tienen que modernizar y desde luego las organizaciones empresariales no hay por dónde cogerlas en este momento. Pues a ver si estos convenios se desbloquean, porque es muy importante, afecta a muchísimas empresas, y a ver si, bueno, que ganen en capacidad salarial estas personas sin hacer peligrar en la propia empresa. Tiene que compatibilizarse las dos cosas, tiene que hacerse compatible, y para eso hay que hablar con claridad, ser sinceros, sin engañarse por parte empresarial, sin engañar al sector del trabajador, y los trabajadores ser también consecuentes. Ahora ayuda para esta actitud, este enfrentamiento, ayuda un poco también la ley que tenemos, la ley, la reforma laboral, porque claro, son empresas que pueden descolgar de los convenios y ahí tienen... Creí que decía las elecciones, porque ya eso ya el 1 de mayo de los sindicatos ha sido para hacer un titular, vamos, ya la politización absoluta, sin sentido, en fin. Pero bueno, en vez de trabajar, pues eso, en hablar de que hay que evitar, y lo volvemos a repetir, esa sociedad dual que se está convirtiendo, y atacar las carencias que existen en algunas capas de la sociedad. Y eso tenemos que buscar políticas redistributivas que sean justas y que no paren tampoco el progreso. Hay que hacer compatibilidad. No puede haber una política redistributiva justa si no hay ingresos y si no hay desarrollo del país. Lo hemos visto en el virtualismo de los años 60 y 70 en Europa. Había una política social avanzada, pero había unas recaudaciones y una producción, desde luego, a gran nivel, que permitía que hubiera fondos para todas estas políticas. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, pues lo que les digo todos los fines de semana, paz y bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es